Hola, en los últimos días quienes seguimos el tema cubano y las redes sociales vinculadas a este tema, conocimos la historia de una joven cubana exiliada aquí en Estados Unidos, I-220A, una joven cubana que también había participado en la rebelión del 11 de julio en la isla. Una joven cubana que transmitió un dramático mensaje en redes sociales diciendo que su caso de asilo político había sido desestimado, según ella, por las autoridades migratorias de este país. Nosotros investigamos esta situación, nos comunicamos con ella y logramos tener una respuesta de un reconocido abogado de migración de aquí, de Miami. ¿Por qué estamos hablando de este caso hoy? Porque es un caso que pudiera estar ocurriéndole a muchas personas, a muchos cubanos, a muchos de los que entraron por la frontera con I-220A y que están en un proceso ahora de asilo político o que se quieren presentar o que se van a presentar o que están esperando una cita para asilo político y de pronto se aparecen con esto que le ha ocurrido a esta joven conocida como May Díaz. Al menos así se presenta en las redes sociales. Pero hay una respuesta que quiero que conozcan. Si me siguen en estos momentos, si me comparten esta información, si continúan conmigo en estos momentos en este canal de YouTube, soy Rolando Nápoles. Una vez más, les agradezco de corazón, como siempre, su compañía, su apoyo, que se suscriban a este canal, que compartan la información, que me sigan en redes sociales y que no se pierdan la respuesta para todos esos cubanos con I-220A aquí en Estados Unidos que están o esperando una respuesta para su asilo político o están esperando una cita, o están en ese proceso para aplicar su asilo político en este país. El caso de May Díaz, que esta joven cubana, I-220A, que puso en sus redes sociales hizo una publicación en sus redes sociales, yo diría dramática, un mensaje muy claro de su temor de que fuera deportada a ese país donde el 11 de julio ella denuncia, no solo participó en las protestas contra el régimen, sino también fue golpeada, interrogada, amenazada, vigilada, hasta que, por supuesto, pudo lograr salir de Cuba. Ella, ese mensaje abrió las puertas a lo que podría ser una duda para muchos cubanos con la I-220A. Nosotros cada miércoles tenemos una conversación en este canal que compartimos con su canal de YouTube también, con el abogado de migración Santiago Alpizar. Por suerte, en ese momento, en esa comunicación de cada miércoles, pudimos conversar, pudo entrar a esta conversación May Díaz y expresar la inseguridad, lo que ella sentía, lo que estaba pasando, sus temores. Y entonces conocimos un poco más de qué es lo que le ha ocurrido a ella y por qué tiene este temor. Escuchemos qué nos dijo. Caso de asilo, evidentemente yo no fui una de las tantas que no pasó por una entrevista de miedo creíble, amén de que la pedí a cuanto oficial se me pudo presentar en el camino por todos los centros de detención que pasé, que fueron como 4, porque me movieron como pelota de ping pong. Eh, Mi caso sí está puesto con UCIS. Yo Claro, nunca he tenido una fecha de corte, yo nunca nada. ahí Eh, está, lo mismo que tú. Lo mismo que decía el abogado. es muy complicado, ¿qué les puedo decir? Yo estoy choqueada. Yo estoy, ¿cómo les puedo ilustrar? Estoy como un paciente cuando le dicen, oye, tienes cáncer y te queda una semana de... Perdóname, tú sabes por qué tú estás en shock y estás pasando eso, porque tú no has tenido una representación de un abogado. ¿Estoy claro o no? ¿Lo has hecho todo por tu cuenta? ¿Tienes un abogado que te está representando? No. Okay. Lo curioso de este encuentro que tuvimos con Mike Díaz, que entró, gracias a Dios,
pudo entrar a esta conversación con el abogado de inmigración, Santiago Alpizar, es que lo que ella, el proceso como lo hizo ella, en ese momento, ese proceso antes de llegar a esa noticia que le habían aparentemente desestimado su caso de asilo político y ella también tenía un miedo de deportación, es que cuando empezamos a conversar con Santiago Alpizar sobre la situación de ella, Santiago nos explica qué habría pasado sin conocer lo que estaba pasando con Mai, qué habría pasado en casos como el de ella. Que me parece valiosa la información porque le puede haber sucedido o le estaría sucediendo o le puede suceder a cubanos que en estos momentos están con I-220A aquí en Estados Unidos. Mira, lo que pasa en este caso es lo que ha sucedido en la mayoría de las entradas irregulares por la frontera en los últimos 4 años de la administración anterior. Y es que se hizo prácticamente una invitación a entrar a los Estados Unidos sin tener en cuenta las regulaciones que desde siempre han existido, y es que aquella persona que está buscando, que huye del país de donde viene y buscando refugio en los Estados Unidos, tiene que pasar obviamente por una primera entrevista de miedo creíble, una entrevista que es acuciosa, donde se le hacen una serie de preguntas a la persona y de acuerdo a la evaluación que se hace de los resultados de esa entrevista, el oficial de la frontera determina en su discreción individual si la persona tiene las características primarias de considerarse como que tiene miedo creíble y razonable de regresar al país de donde huía, y que es creíble y razonable las razones que está exponiendo para haber huido y estar pidiendo refugio en los Estados Unidos. Básicamente, los asilos políticos necesitan que usted conteste a las preguntas que vienen en el formulario I-589, que son las mismas de toda la vida, las mismas que inventó hace más de 2000 años un abogado en Calahorra que se llamaba Quintiliano, que son las 7 preguntas de Quintiliano, que básicamente son: ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y por qué sucedieron las cosas en las que usted estuvo involucrado? Que son actos específicos, eventos concretos por los cuales usted cree, considera y estima que su caso de asilo debe ser oído. Para mí, una respuesta que me sorprendió en el caso de Mike Díaz y en el caso de todos estos cubanos que en un momento determinado han entrado aquí con la I-220A, están enfrentando un asilo político, le habrían dicho que le desestiman el caso de asilo político, de pronto no saben nada y de pronto les dicen que los tienen que pasar un miedo creíble. Es la explicación que nos da Santiago Alpizar. Una explicación que de pronto trae, yo diría, una esperanza. En su opinión, según Santiago Alpizar, este reconocido abogado de inmigración, el caso de May Díaz tiene una excelente oportunidad de no ser deportada a Cuba. El caso de May Díaz, como me imagino que tenga en estos momentos muchos cubanos que estén enfrentando el tema del asilo político, les podría haber pasado en su momento a la hora de entrar por la frontera. Tiene solución, tiene salida, tiene incluso esperanza. ¿Pero de qué depende? Depende mucho, primero, de la decisión de las personas de enfrentar ese proceso de asilo político y ahora de enfrentar el proceso de miedo creíble. En segundo lugar, de cómo esté preparada legalmente en todos los sentidos para enfrentar esa entrevista de miedo creíble. Y en tercer lugar, y muy importante, que yo siempre lo reitero, la asesoría legal que tenga en ese momento, que es vital, siempre lo digo, es mejor ahora, buscar un abogado, es mejor ahora, no hacerlo por uno mismo ni buscar a alguien improvisado. Es mejor ahora y no después cuando o esté desgraciadamente en una cárcel o tenga una orden de deportación final. Ahora es el momento de buscar un buen abogado y si le dicen que hay esperanza para casos como estos, mucho mejor. Aparentemente,
también esto es otra apariencia que tengo, o que presumo por las explicaciones que ella misma ha dado, que su caso no ha ido a corte o nunca ha tenido que presentarse en la corte. Ella presentó su asilo en la oficina de asilo, y la oficina de asilo lo que sencillamente le ha dicho: mira, después de haber tenido este caso aquí por tanto tiempo, no sabemos, o sea, lo que ella está viendo como algo negativo, yo lo veo como algo positivo. Siempre los abogados tenemos que ver las cosas de la mejor manera y razón para nuestros clientes. Le están diciendo: aquella entrevista que no te dimos al principio, te la queremos dar ahora para que tú expliques las razones por las que tú crees que mereces que te continuamos considerando como una refugiada que ha huido de un país donde fuiste objeto concreto y objetivo de un tipo de represión por parte de agentes del gobierno. Eso es lo que está sucediendo en un grupo de casos con las aplicaciones de asilo que se hicieron frente a UCI, porque la oficina de asilo lo que está diciendo: yo no puedo continuar procesando este caso sin oír a la persona que está presentando esta documentación y que dice tener miedo creíble de regresar a su país. Están revirtiendo el procedimiento a la manera correcta que debió haber sido desde el principio. No hay por qué temer, y yo lo que creo que Maylene o Maiga Díaz debe conseguir la representación de un abogado, buscar esa entrevista de miedo creíble y, en su caso específico, no temer en qué hacer, porque ella tiene evidencia, a mí me parece, suficiente como para probar que ella sí tiene un caso viable de asilo político. Pues mira, nada de lo que te está pasando es negativo, sino todo lo contrario. Porque ahora tú tienes la oportunidad que no te dieron en la frontera y debieron dártela, porque ese es el procedimiento adecuado, el debido y el que está en la ley. ¿Okay? No de haberte dejado entrado como a la mazamba, como dicen algunos influencers, y haber entrado aquí con lo que le dicen los americanos cash and release, que es la I-220A, para dejarte después sola a tu propio entendimiento y poner entonces una solicitud de asilo correctamente ante la oficina de asilo, porque nunca te han puesto el señalamiento en corte, para que ellos evalúen tu situación. Pero te están dando no una, sino oportunidades, aunque tú no lo creas. Te están pidiendo que vayas a ellos para entrevistarte y demostrar que tú tenías razones suficientes para entrar cuando lo hiciste, aunque no hicieron entrevista de miedo creíble, y que además te van seguramente, posiblemente te den una oportunidad de ser oído en la oficina, así con los méritos de tu caso que ellos pueden otorgar y decir: aquí se acaba tu asilo, lo tienes. La gran lectura que yo saco de esta conversación que tuvimos con May Díaz y el abogado de migración Santiago Alpizar es que evidentemente hay que luchar los casos de los I-220A y los casos de asilo político, pero hay que saberlos luchar bien. Hay esperanzas. En el caso de ella, por ejemplo, que entró, no le hizo el proceso de miedo creíble, de pronto presenta su caso en la oficina de asilo político, se lo niegan y ahora le dicen que no, que hay oportunidades de que ella, como dice Alpizar, de que ella pueda presentar su miedo creíble, tener esta oportunidad de defender su caso. Nos dice que hay que lucharlos hasta el último minuto. Para eso hay que estar bien preparados. Y para eso, para estar bien preparados, para saber exactamente qué hacer, es importante tener un buen abogado. Lo reitero, los tiempos de hoy no son los que, por ejemplo, cuando llegué a este país, hace ya un poco más de 20 años, la situación de alguna manera es diferente. Por tanto, es el momento en que las personas que estén en esta situación migratoria busquen el mejor abogado, la mejor asesoría, la mejor atención. ¿Para qué? Para evitar males mayores. Soy Rolando Nápoles, les agradezco una vez más esta comunicación con ustedes, les agradezco una vez más de corazón que me sigan en las redes sociales, les agradezco una vez más de corazón que se suscriban a este canal y por supuesto les agradezco con todo el corazón del mundo el apoyo que me han seguido dando ahora en redes sociales.